¿Qué es la tentación? Es nuestro tema. Santiago capítulo 1, versículos 12 al 15 dice: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Hoy vamos a reflexionar sobre una de las realidades más profundas, constantes y complejas de la experiencia humana y de la vida de fe. Nos referimos a la naturaleza de la tentación. ¿Qué es la tentación? ¿De dónde proviene? ¿Por qué experimentamos este combate incesante en nuestro interior? Para comprender la magnitud de este tema, debemos acudir a las Escrituras y hacer una exégesis cuidadosa del texto de Santiago, capítulo 1, versículos 12 al 15. El apóstol Santiago utiliza en el original griego el término peirasmos, una palabra de doble filo que puede traducirse tanto como prueba, en este caso enfocada en refinar y fortalecer, o como tentación, enfocada en incitar al mal. Y Santiago establece una distinción vital para nuestra salud espiritual. La prueba fortalece al creyente, mientras que la tentación busca su destrucción. Es fundamental dejar asentada una verdad liberadora desde el inicio de nuestra plática. Ser tentado no es pecado. La tentación es la invitación, la propuesta, la llamada a la puerta. El pecado ocurre únicamente cuando abrimos la puerta, cuando cedemos y abrazamos la propuesta. El testimonio supremo de esta realidad lo encontramos precisamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. El autor de la epístola a los Hebreos nos recuerda con absoluta claridad doctrinal lo siguiente: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Así que Cristo no estuvo libre de la acometida del enemigo. Experimentó la fuerza del ataque en su carne y en su mente, pero jamás cedió. Y por esta razón, Él no es un juez distante ni indiferente, sino un Salvador compasivo, capaz de sostenernos en la lucha diaria que enfrentaremos durante toda nuestra carrera cristiana. Recordemos el pasaje de las tentaciones en el desierto, en Mateo 4, versículos 1 al 11. Inmediatamente después de su bautismo por Juan, cuando el Padre declaró desde los cielos: "Este es mi Hijo amado", el Espíritu Santo guió a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Y en aquel escenario desolado, el enemigo atacó el corazón mismo de su misión mesiánica a través de 3 propuestas estratégicas. La primera fue la satisfacción de necesidades físicas perentorias. Tras 40 días de ayuno, el diablo le sugirió usar su poder divino para convertir las piedras en pan. Fíjese que la tentación no era el hambre en sí, porque el hambre es una necesidad física legítima, sino era la propuesta de actuar de manera independiente del Padre para satisfacer un deseo personal. Y Jesús venció respondiendo: "No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios". Y la segunda tentación es la búsqueda de lo espectacular y el exhibicionismo.
El enemigo lo lleva al pináculo del templo y lo incita a lanzarse al vacío, manipulando las escrituras para forzar una intervención milagrosa que impresionara a las masas. Era la tentación del triunfo fácil y el espectáculo religioso. Y Jesús respondió con autoridad: no tentarás al Señor tu Dios. Y la última tentación, el atajo del poder político temporal. El diablo le mostró los reinos del mundo y su gloria, ofreciéndoselos a cambio de adoración. Era la propuesta de lograr el dominio global mediante una componenda política, esquivando así el sufrimiento de la cruz. Y Jesús desarmó la pretensión del mal decretando: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Note que en cada una de estas propuestas el Señor salió victorioso utilizando la palabra de Dios como espada. Él conoce el peso del combate espiritual. Por eso, al enseñarnos a orar en el Padre Nuestro, incluyó la súplica consciente: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Oramos así, no porque Dios busque hacernos caer, sino porque reconocemos nuestra fragilidad y la necesidad del amparo divino siempre. Bueno, así que para comprender a fondo la anatomía de este fenómeno, vamos a abordar 3 puntos esenciales que emanan directamente del pasaje de Santiago 1, versículos 12 al 15. Y el primero es que las tentaciones nunca vienen de Dios. El primer principio que el texto sagrado establece de forma categórica es el origen exento de maldad en la naturaleza divina. Santiago escribe: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Santiago 1:13. Fíjese que es una inclinación humana recurrente buscar culpar a terceros por nuestros tropiezos e incluso de forma sutil o directa imputar a Dios la responsabilidad de las situaciones que nos incitan a fallar. Sin embargo, la teología de Santiago es tajante. En el surgimiento de las tentaciones, Dios no tiene absolutamente nada que ver. La esencia moral de Dios es de una pureza absoluta. Él es santo, santo, santo. En su ser no hay sombra de variación ni inclinación hacia la maldad. Por consiguiente, es imposible que de la fuente de toda santidad emane una incitación al pecado. Ahora bien, ¿cómo armonizamos esto con pasajes donde se menciona que Dios prueba al ser humano? Bueno, la clave radica en diferenciar la intención y la fuente. Dios permite las circunstancias difíciles o las presiones para probar, purificar y exhibir la firmeza de nuestra fe, pero jamás para impulsarnos a pecar. El insigne predicador Charles Spurgeon explicaba esta distinción con asombrosa claridad. Él decía: Satanás tienta, Dios pone la prueba. Pero la misma prueba puede ser tanto una tentación como una prueba. Puede ser una prueba del lado de Dios y una tentación del lado de Satanás. Así como Job sufrió a causa de Satanás y fue una tentación, también sufrió de parte de Dios a través de Satanás, y esto constituyó una prueba para él. Ahí termina la cita de Spurgeon. Otra cosa, Dios permitió que Abraham fuera probado en el monte Moriah para manifestar la calidad de su fe, pero jamás lo incitó a la maldad. Dios permitió también que Job fuera tocado en sus bienes y salud, y permitió que el mismo Jesucristo fuera llevado al desierto para ser tentado por el diablo, a fin de demostrarnos
cómo la fe determinada y aferrada a la verdad puede salir victoriosa sobre los ataques del enemigo. Santiago inicia su pasaje precisamente resaltando la bienaventuranza del creyente que permanece firme. Mire cómo dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Santiago 1:12. Así que la prueba resistida genera madurez, genera temple y genera perseverancia. Dios aprueba el oro que pasa por el fuego. El fuego no está allí para consumir la joya, sino para consumir la escoria. Por lo tanto, debemos descartar de nuestra mente todo pensamiento que sugiera que Dios nos pone trampas para vernos caer. Dios es nuestro protector. Las incitaciones al mal tienen un origen diametralmente opuesto. El segundo punto: las tentaciones nacen de la concupiscencia personal. Dios no es la causa de la tentación. Entonces, ¿dónde se incuba el deseo del mal? El apóstol Santiago dirige la mirada hacia el interior del corazón humano. Dice él: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Santiago 1:14. Aquí la palabra concupiscencia, epitumia o epitumía, se refiere a un deseo intenso, egoísta y desordenado, una pasión fuera de los límites establecidos por la voluntad de Dios. Santiago utiliza una terminología tomada de la pesca y la caza: atraído, excelco y seducido del eazo. Quiere decir, el pez no es atrapado por la fuerza, sino atraído por el cebo que oculta el anzuelo. Y ese cebo apela a su apetito interno. Asimismo, las tentaciones encuentran su punto de apoyo en los pensamientos oscuros, los malos sentimientos, las intenciones impuras y las ambiciones desmedidas que albergamos en el alma. Esto significa que la mente entonces es el verdadero campo de batalla. Lo que dejamos anidar en nuestros pensamientos, tarde o temprano, moldeará nuestras acciones. Es por esta razón que la enseñanza apostólica insiste en el cuidado riguroso de nuestra vida mental. El apóstol Pablo nos da la medicina preventiva en su carta a los Filipenses. Nos dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Filipenses 4:8. Así que mantener una conciencia limpia e instruida por la verdad es indispensable para desactivar las seducciones del pecado. Cuando la mente está llena de la palabra y de pensamientos dignos, el cebo de la tentación pierde gran parte de su atractivo. Así que cuidemos lo que vemos, lo que oímos y lo que pensamos, como dice la Biblia, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 2 Corintios 10:5. Un ejemplo bíblico extraordinario de resistencia basada en la integridad interior es el joven José en Egipto. Génesis capítulo 39. Siendo un siervo en la casa de Potifar, fue acosado día tras día por la esposa de su amo, quien lo incitaba al adulterio. La tentación era intensa, constante, y parecía ofrecer ventajas inmediatas de favorecimiento. Sin embargo, el corazón de José estaba gobernado por el temor reverente a Dios y el respeto a su prójimo. Su respuesta ante la seducción fue categórica. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios?
Así que José prefirió sufrir las consecuencias de una acusación falsa y la cárcel injusta antes que ceder a la concupiscencia. Para explicarnos la mecánica del colapso moral, Santiago construye una poderosa analogía basada en la concepción y el parto biológico. Dice así: entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Santiago 1:15. Aquí hay una cadena trágica de acontecimientos que debemos identificar para cortar a tiempo. Número 1, la concupiscencia, que es el deseo desordenado que está presente o que es sugerido. Número 2, la concepción. La voluntad humana abraza el deseo, coquetea con él en la mente y lo acomoda en las emociones. Número 3, el parto del pecado. La idea se traduce entonces en un acto concreto, se traspasa el límite divino. Y número 4, la consumación y la muerte. El pecado no se queda estático. Al consolidarse genera ruina espiritual, separación de la comunión con Dios, quebrantamiento emocional y en última instancia, muerte eterna si no hay arrepentimiento. Entonces el proceso debe ser interrumpido en la fase del pensamiento. Si rehusamos alimentar la concupiscencia, la concepción del pecado se aborta y la vida de fe permanecerá ilesa. Finalmente, las tentaciones son seducciones de Satanás. Sí. Aunque la concupiscencia interna provee el terreno fértil, no podemos ignorar el agente externo que prepara el cebo con astucia quirúrgica: el diablo y sus fuerzas demoníacas. Las tentaciones son propuestas diseñadas por el enemigo aprovechando las vulnerabilidades de la naturaleza humana. Satanás y sus demonios no son entes omniscientes, no están en todas partes, no lo saben todo, pero sí son observadores minuciosos de la conducta del ser humano. Conocen nuestras necesidades no suplidas, nuestras heridas del pasado, nuestras debilidades físicas y emocionales y el momento exacto en que nuestro ánimo decae. Las Escrituras nos advierten claramente que nos enfrentamos a una estructura organizada de maldad espiritual, dice la Biblia, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Es por eso que debemos vestirnos de toda la armadura de Dios. Efesios 6, 13 al 18. ¿Para qué? Para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo, usando la palabra de Dios y la oración constante como nuestras armas principales. Y el apóstol Pedro añade una sobria llamada de alerta: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. Lamentablemente, la sociedad contemporánea e incluso muchos creyentes tienden a ignorar la realidad de este conflicto. Muchos reducen la figura del diablo a un mito antiguo, un personaje folclórico con cuernos y tridente, o una simple metáfora del mal abstracto. Esta ignorancia es una de las mayores ventajas tácticas que tiene precisamente el enemigo. Satanás y los demonios son seres espirituales reales, siniestros y de una malicia activa, que trabajan en la oscuridad del mundo invisible para desacreditar el testimonio de los santos, destruir familias y apartar a los hombres de Dios.
Así como reconocemos la existencia de leyes y realidades en el mundo físico, debemos ser conscientes de la dinámica, de la realidad del mundo espiritual. Pero esta conciencia no significa que caigamos en la paranoia o en una fijación malsana por ver la presencia del diablo en cada detalle nimio de la rutina cotidiana. Como decimos, ver al diablo hasta en la sopa. Sin embargo, implica mantener la sobriedad espiritual para no ser engañados por modas, por ideologías, por entretenimientos o sugerencias que bajo una apariencia inofensiva buscan erosionar los principios del reino de Dios. Recordemos que Satanás tentó a Eva en el Edén distorsionando las palabras de Dios. Tentó a David incitándolo a realizar un censo por orgullo nacional. Tentó a Pedro para apartar a Jesús de la cruz. Él utiliza la seducción para presentar el pecado como algo placentero, seguro e inofensivo, ocultando cuidadosamente las trágicas consecuencias que vendrán después que se ha consumado. Así que aferrémonos a la promesa eterna que corona el inicio de nuestro pasaje bíblico. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago 1:12. Que el Señor nos dé la sabiduría para velar, la fortaleza para resistir y la gracia para caminar cada día en victoria. Que Dios te bendiga.